Padre amado, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, Yahshua HaMashiach en el hebreo, te ruego tengas misericordia de nosotros. Perdónanos, Padre, por pecar contra ti. Perdona nuestra soberbia y religiosidad. Perdona nuestra necedad y amargura y el rencor que pudiera haber entre nosotros. Conforme al Salmo 51, vengo a suplicarte tengas piedad de nosotros. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de toda maldad y límpianos de todo pecado. No permitas que mi ser se llene de soberbia, amargura, ira o rechazo. Clamo a ti, porque tu palabra dice que tú permaneces fiel aunque nosotros no lo seamos. Me arrepiento profundamente de haber perdido el control y no dominar mis emociones. Me arrepiento de los celos y la contienda que he provocado en mi matrimonio. Reconozco que hay maldad en mi ser y por ello te pido que me examines y renueves un corazón limpio y recto dentro de mí. No soy quien para juzgar el pecado de mi esposo. No soy nadie para reprochar su conducta. Te entrego lo que considero mis derechos de esposa y los pongo en tus benditas manos para que seas tú quien defienda mi causa. Tú eres grande y poderoso. A ti, que juzgas con poder y autoridad, expongo toda mi necesidad, la angustia, el dolor y desesperación que me causa esta situación con mi esposo. Tú eres juez justo y soberano. Sabrás juzgar la injusticia, la traición, el engaño, la infidelidad, los secretos y la maldad que hay entre nosotros. Pero suplico que actúes en benevolencia y piedad. Apelo a tu misericordia para que mi matrimonio no sea destruido, que la separación y el divorcio estén alejados de nuestra mente y nos traigas nuevamente a tus pies con lazos de amor. Perdónanos, Padre, porque no tenemos excusa para nuestra maldad. Perdónanos, porque no hemos obedecido tu ley y hemos actuado impulsados por el egoísmo y el rencor. Guárdanos de caer en tentación. Libéranos y quita toda venda que pueda haber en nuestros ojos. Ruego que nos convenzas de pecado a cada uno de nosotros, porque en esta hora deseo que sea tu voluntad y no la mía ni la de mi esposo, la que se cumpla en nuestras vidas. Esa voluntad agradable y perfecta que tienes para mi vida y mi matrimonio. Que tal como está escrito en Salmos 138:4, se cumpla tu propósito en nosotros, porque tu misericordia es grande. La buena obra que has iniciado en mi vida y matrimonio, la terminarás. Soy salva para cumplir tu propósito y no mis deseos, pues como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificada, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Anhelo que mi esposo, como mi carne, experimente también este gozo y esta paz que ahora estoy sintiendo al saber que nos tienes en el hueco de tu mano. Pero sé que todo lo harás en su tiempo perfecto. Sé tú guiando nuestros pasos por sendas de justicia y rectitud. Graba en las tablas de nuestro corazón tu ley. Que tu palabra siempre esté presente en nuestra vida y permite que tengamos corazones de carne dispuestos a obediencia. Tu palabra asegura que si te pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Tu bendita palabra afirma que si nosotros, que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, con mayor razón tú, oh Padre, que estás en los cielos, nos darás de tu Espíritu Santo a quienes te lo pedimos. Necesito de tu Santo Espíritu morando dentro de mí. Perdóname por haberlo contristado. Necesito de la llenura de tu Espíritu, que me des la fuerza para menguar a mi voluntad y a mis deseos, para que seas tú a través de tu Espíritu quien gobierne en mi vida y tome el control de mi ser. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Te alabo y te exalto y reconozco que no hay Dios tan grande como tú.
Tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a pagar el precio de mi libertad. Gracias, Yahshua, por haber tomado mi lugar en esa cruz y pagar por mis pecados. Por eso te amo, porque tú me amaste primero. Por eso te adoro, porque diste tu vida por mí y eres mi abogado para con el Padre. Comprendo que ya he sido justificada por mi fe en ti. Sé que mi Padre Eterno me mira sin mancha y sin arruga, no por mis obras ni por mi esfuerzo, sino por aquel que dio su vida por mí y me justifica. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo firmemente que me encuentro sentada en los lugares celestiales y ahora recibo de tu amor, paz, protección y autoridad. El apóstol Pablo, guiado por tu Santo Espíritu, dijo que debemos profetizar, y comprendo que se trata también de proclamar lo que escrito está sobre mi vida, mi hogar y mi matrimonio para su reedificación. Agradezco profundamente el poder llamarme tu hija y la autoridad que me has dado, porque tu palabra dice en Juan 1:12 que a todos los que recibimos a Yahshua, los que creemos en su nombre, nos has dado potestad de ser tus hijos. Me acerco confiadamente al trono de la gracia, según Hebreos 4:16, para suplicar misericordia por mi matrimonio. Agradezco la oportunidad de ser tu discípula y militar en tu ejército, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, según Efesios 6, del 11 al 12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Me visto con la armadura de Dios para permanecer firme contra las acechanzas del enemigo. Reconozco que mi guerra es espiritual y milito en tu santo ejército con la armadura que tú me has dado por mi alma y la de mis seres queridos. Porque escrito está que tú dijiste en Jeremías 15:19, si te convirtieres, yo te convertiré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Me aferro a vivir una vida consagrada a tu voluntad, libre de ataduras hacia el pecado. Renuncio a la maldad que aún pueda haber en mi ser. Renuncio a servir a mi carne y la someto, como dijo el apóstol Pablo según 1 Corintios 9:27, a servidumbre de tu Santo Espíritu. Padre, tú conoces mis obras, no hay nada oculto para ti. Te suplico perdón por todos y cada uno de mis pecados. Y creo que al confesar mi maldad y mi pecado, como dice Juan 1:9, tú me perdonas y me limpias de toda maldad. Envías mis pecados a lo más profundo del mar, según Miqueas 7:19, y no tienes más memoria de ellos. Tampoco yo los recordaré. Y aunque debo vivir con las consecuencias de lo que sembré en el pasado, me siento confiada y tranquila porque ahora estás conmigo para afrontarlas con valentía. Ahora cuento con tu amor, consuelo y sobre todo paz en mi vida. Por tanto, renuncio a sentirme culpable por los pecados de mi pasado. Renuncio también a sentir victimización, conmiseración y amargura. Saco lo precioso de lo vil y tomo la autoridad que me das como tu hija, como pueblo escogido, real sacerdocio y nación santa, como embajadora de tu reino aquí en la tierra. Vivo en este mundo, pero no actúo como todo el mundo. Al contrario, uso de tu poder según 2 Corintios 10, del 3 al 6,
para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieran impedir que la gente te conozca, incluido mi esposo. Peleo en tu ejército, en el plano espiritual al cual me has dado acceso porque soy un ser espiritual. Tu bendita palabra en Gálatas 6:1 dice que ahora, como espiritual que soy y por la comunión diaria que mantengo contigo, puedo ayudar a mis hermanos, restaurarlos con un espíritu de mansedumbre, considerándome siempre a mí misma para que yo tampoco sea tentada. Con ese temor hacia tu ley y consciente de que todo el poder y toda autoridad es tuya, y tú haces lo que quieres con quien quieres, y tienes misericordia de quien quieres, según Romanos 9:15, profetizo según tu voluntad establecida en la Sagrada Escritura, que no importa el panorama que mis ojos ven ahora en mi matrimonio, pues tú tienes el poder de hacer nuevas todas las cosas. Que mi esposo y yo seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo cuanto hacemos para y por nuestro matrimonio y familia prosperará. Que en el día de mi aflicción tú me resguardarás en tu morada, me protegerás y me pondrás en alto, me librarás de mi aflicción y estarás conmigo. Que tú eres quien pelea por mi causa y que tú defiendes mi pleito. Que ningún ser humano en esta tierra es mi enemigo, porque mis enemigos son espirituales. Así que contra ellos peleo en lo espiritual, con la fuerza, autoridad y poder que tú me das, porque separada de ti, nada puedo hacer. Que toda aquella persona que se considere mi enemigo en este mundo estará en paz conmigo, porque mis caminos son agradables a ti y eres tú quien dirige mis pasos. Que ya he perdonado y me he puesto a cuenta con todo aquel que he ofendido, principalmente mi esposo, para que sea aceptada mi ofrenda, oración y alabanza. Que recibo de tu gracia para profetizar así como Ezequiel, y que aunque mi matrimonio parezca un valle de huesos secos, sin vida ni esperanza, profetizo como me has mandado, vida para mi matrimonio. Pues tú, Señor, haces entrar espíritu en nosotros para vivir. Que mi esposo me ama como a su mismo cuerpo, me ama y no es áspero conmigo. Que ningún arma forjada en contra de mi matrimonio prosperará. Que ambos caminamos en sabiduría divina y no humana, apartándonos de la necedad, el orgullo, el rencor y la soberbia. Que mi cuerpo ya no me pertenece sino a mi esposo, y de igual manera, el cuerpo de mi esposo ya no le pertenece sino a mí. Que todo contacto que pudiera existir entre mi esposo y otra mujer queda bajo tu control y juicio. Que conforme a tu voluntad, mi esposo no sigue los caminos de la mujer extraña y deja de acercarse a la puerta de su casa. Que el oído de mi esposo se inclina a tu consejo e instrucción. Que el fruto de su trabajo, su deleite y regocijo es únicamente conmigo como esposa de su juventud. Que es mi cuerpo y mi amor únicamente los que le embriagan para siempre, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, y sus pies descienden a la muerte, y sus pasos conducen al Seol. Sean tapados los oídos de mi esposo a su palabrería, y no siga sus pasos. Porque tú, Señor, has sido testigo del pacto matrimonial entre nosotros. Ahora mi esposo no es desleal conmigo como esposa de su juventud. Que mi esposo es mi cabeza, el sacerdote de nuestro hogar, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Que mi esposo me ama así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que mi esposo vive conmigo sabiamente, dándome honor como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, y sus oraciones no tienen estorbo. Que mi esposo goza de la vida solamente conmigo, todos los días de la vida de su vanidad que le son dados bajo el sol. Que mi esposo me ama como a su mismo cuerpo, me ama y se ama a sí mismo. Que mi esposo se guarde en su espíritu
y no es desleal conmigo, que soy la ayuda idónea de mi esposo, y con misericordia lo apoyo en sus luchas diarias contra el pecado en intercesión. Que mi esposo dejó a su padre y madre y se unió a mí y ahora somos un solo cuerpo. Que tú, Padre, nos has unido y ningún ser humano podrá separarnos. Que mi esposo y yo tenemos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal por el temor que tenemos en ti. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que me esfuerzo y cobro ánimo. No tengo miedo de ellos porque el Señor mi Dios es quien va conmigo. Nunca me deja ni desampara. Permanezco en ti, mi Señor, y tus palabras permanecen en mí. Pido todo esto conforme a tu voluntad escrita y sé que tú lo concederás. Me deleito en mi Señor y Él concede las peticiones de mi corazón. Encomiendo al Señor mi camino, confío en Él y Él hará. Amén.